Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con el tema que nos corresponde hoy, el aparato urinario. El aparato urinario tiene como función principal, ¿qué cosa? Filtrar la sangre y también producir y excretar la orina hacia el exterior. Es por ello que está considerado como un verdadero envoltorio del organismo. El aparato urinario comprende los riñones, la uretra, la vejiga y los uréteres. Los riñones son dos glándulas secretoras donde se elabora la orina. Los uréteres son dos conductos colectores que recogen la orina a su salida del riñón. La vejiga es un órgano recolector de la orina y la uretra un conducto excretor que vierte la orina al exterior. Los riñones son dos glándulas de color rojo oscuro situados a cada lado de la columna vertebral, a nivel de las últimas vértebras dorsales y la segunda y la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el izquierdo. ¿Eso por qué? Por la presencia del hígado. Tiene la forma de poroto, mide 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de espesor y tiene un peso aproximado de 150 gramos cada uno. El riñón estructuralmente presenta una conformación externa donde observamos dos caras, una anterior, otra posterior, dos bordes, un externo que es convexo y otro interno en el que se encuentra el hilio renal. Por este hilio renal entra la arteria renal, la vena renal y el uréter. Dos extremidades, una superior que se encuentra cubierta por una glándula que es la cápsula suprarrenal y un borde inferior. Si realizamos un corte longitudinal al riñón, veremos que internamente este se encuentra formado de la siguiente manera. Presenta una cápsula fibrosa, una región cortical y una región medular. La cápsula fibrosa es una membrana fina y resistente que reviste externamente al riñón. A su vez está cubierta por grasa. Casi 1 millón de nefronas componen cada riñón. La unidad filtradora de la nefrona es la llamada glomérulo. Regula la concentración dentro del cuerpo de sustancias importantes, tales como el potasio, el calcio, el hidrógeno, y también elimina sustancias no producidas por el cuerpo, tales como las drogas, los aditivos alimenticios. El filtrado resultante es la orina, que abandona la nefrona a través de un largo tubo y del conducto colector. Mediante señales químicas, el organismo informa sobre las necesidades de agua y de sal. Esto hace que las paredes del tubo sean más o menos permeables a estas sustancias, que son reabsorbidas de acuerdo con estas órdenes desde la orina. La zona cortical es de color castaño, presenta numerosos tubos llamados túbulos uruníferos, dispuestos en haces paralelos entre las cuales abundan pequeñas granulaciones rojizas. Los corpúsculos de Malpighi son estas granulaciones rojizas, llamadas también corpúsculos renales, los cuales están conformados por un ovillo de capilares rodeados por las cápsulas de Bowman, como podemos observar acá. La sustancia medular o la zona medular se caracteriza por su mayor consistencia y está en la parte central del riñón. Presenta numerosos túbulos uruníferos agrupados en 12 haces de forma cónica, en cuyos vértices de estas se encuentran las pirámides de Malpighi. En la terminación de los tubos uruníferos están los poros uruníferos, que son orificios de los tubos uruníferos. Esta zona medular contiene las asas de Henle y de estas se proyectan rayos que invaden la zona cortical, los cuales se denominan rayos medulares y están conformados por tubos colectores. Estos tubos colectores son tubos colectores rectos. En cada riñón se halla alrededor de 1 millón de unidades independientes que facilitan la filtración de la sangre, llamada nefronas. Estas nefronas son la unidad estructural y funcional del riñón y están constituidas por un corpúsculo renal, el haz de Henle y los túbulos renales. El riñón no elabora los elementos de la orina, sino más bien los filtra.
los filtra de la sangre para poder purificarla. De modo que la función de los riñones es filtrar y purificar la sangre, extrayendo los elementos dañinos para la salud que se encuentran distribuidos en la sangre. La secreción de la orina comprende dos fases. En el riñón se filtra una parte del agua y de las sales del plasma sanguíneo a través de las paredes de los capilares, de los glóbulos, de los glomérulos de Malpighi, y pasan al tubo urunífero. De ahí resulta que toda bebida que aumenta la presión sanguínea aumenta también la filtración. Los tubos en el asa de Helen están formados por grandes células que extraen de la sangre la uretra, el ácido úrico y los colorantes, y los hacen pasar a la cavidad del tubo urunífero, donde se mezclan con el agua salada que filtran los glomérulos, y de esta manera resulta la orina. Las vías de excreción del riñón están compuestos por cálices y pelvis. Los cálices, que recogen la orina de los poros urinarios, nacen del cuello de las papilas urinarias y se van reuniendo en grupos de 3 a 4 y forman las grandes cálices que desembocan en la pelvis renal. Y la pelvis renal, en esta desembocan, como ya habíamos dicho, los cálices y se unen con los uréteres por medio de sus vértices. Las vías urinarias son conductos a través de los cuales la orina formada en los riñones es expulsada al exterior del cuerpo. Esta vía urinaria son los uréteres, la vejiga y la uretra. Los uréteres son dos conductos que conectan a cada riñón con la vejiga y miden entre 25 a 30 centímetros de largo. Sus paredes están constituidas por una capa muscular y mucosa que permite contraerse y realizar movimientos que logran impulsar la orina hacia la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular y elástica donde se acumula la orina que traen los uréteres hasta el momento de la micción. La vejiga tiene forma ovoide, como se observa aquí. Se encuentra en la parte inferior del abdomen y tiene una capacidad muy variable, siendo por término más o menos unos 300 ml de orina. En la parte inferior de esta se encuentran 3 orificios que forman el trígono vesical. Los 2 orificios posteriores se comunican con el uréter y el anterior con la uretra. Estructuralmente se encuentra formada por 2 túnicas, como se observa acá en la imagen. Una túnica externa formada por fibras musculares lisas, que son las que se contraen y expulsan la orina hacia la uretra, y una túnica interna que es mucosa, formada por 2 capas, una profunda conjuntiva elástica y otra superficial formada por un epitelio impermeable a la orina. La uretra es un conducto por el cual es expulsada al exterior la orina empujada por la contracción vesical y se abre al exterior por el meato urinario. La uretra presenta un esfínter uretral que permite mantener cerrado este conducto y resistir así el deseo de orinar. La uretra femenina y masculina difieren entre sí por las distintas estructuras de los órganos de reproducción. El vaciado de la vejiga es una reacción refleja que los niños tardan varios años en controlar por completo. La orina es un líquido amarillo de reacción ácida, un poco más denso que el agua, compuesta de agua, cloruro de sodio, urea, ácido úrico y otras sustancias además del agua, que son componentes principales. Estas proporciones no son fijas y varían según el régimen alimenticio. La orina llega a la vejiga gota a gota por medio de los uréteres. Como el esfínter uretral impide que la orina se escape por la uretra, a medida que aumenta el contenido de la vejiga, la orina se acumula en la vejiga hasta más o menos unos 300 ml aproximadamente, como dijimos anteriormente. Las fibras musculares de la pared vesical se contraen de un modo reflejo y se siente el deseo de orinar. Podemos resistir cierto tiempo a este deseo por contracción voluntaria de las fibras estriadas del esfínter y uretral. Y cuando queremos satisfacer esta necesidad,
el esfínter uretral se relaja y por la contracción vesical la orina pasa a la uretra para ser expulsada al exterior, acto que se llama como micción o que se conoce como micción. La secreción urinaria es sumamente importante para el organismo porque elimina de la sangre la urea, el ácido úrico. Estas sustancias son verdaderos venenos para el organismo y se producen continuamente. Elimina igualmente el exceso de agua y de sales minerales que entran en el organismo bajo forma de alimentos. En caso de la presencia en la sangre de un veneno de origen externo, el riñón lo elimina paulatinamente. En el caso de enfermedades microbianas, el riñón extrae de la sangre la toxina producida por el microorganismo y los expulsa a través de la orina. Como se muestran, los riñones cumplen un papel de primer orden como depuradores del organismo. Con esto estaríamos terminando de hablar de este tema que es bien cortito, que es el aparato urinario. Espero hayan comprendido y continuaremos más adelante con el sistema endocrino. Les deseo la mejor de las suertes y nuevamente les repito, por favor, estudien mucho, que después los esfuerzos se verán recompensados. Que tengan buena tarde y que Dios los bendiga.